Mis hermanos, pueden abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos. Libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos 18 al 23, estaremos leyendo en esta mañana. Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 23. Dice así la palabra del Señor, versión Nueva Biblia de las Américas: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Hay un historiador, hermano, británico llamado Tom Hoyan, que escribió un libro llamado Dominio, una nueva historia del cristianismo. En ese libro, el autor sostiene que nuestra cultura occidental fue totalmente envuelta en el cristianismo. El cristianismo fue quien dio la base a nuestra sociedad occidental, y él argumenta que en verdad muchas de las cosas que nuestra cultura llama secular en verdad son principios cristianos tomados en cosas que finalmente se aplican como movimientos morales, movimientos políticos que tenían que ver con el fundamento que tomaban de el cristianismo. Y habla de que todo eso se fue extendiendo y influenció mucho en nuestra cultura. Es sin duda algo muy, muy interesante a leer en ese libro, porque muchas de las cosas que a veces damos por sentado en la actualidad son parte o influencia, o mucha parte influencia del cristianismo, como el ser civilizado, el ser respetuoso, el ser responsable, que nuestra sociedad da por sentado, es mucha influencia del judeo-cristianismo o el cristianismo en sí, como ha influenciado en nuestra cultura. Y aunque Pablo sin duda estaba escribiendo esta carta a Roma, una ciudad muy central, muy importante del mundo antiguo, en donde después el cristianismo iba a influenciar de una forma muy poderosa, Pablo no tenía esa influencia aún, no había esa influencia del cristianismo en ese momento en que él estaba escribiendo, pero con el tiempo y con toda esta enseñanza de este gran libro de Romanos, vamos a ver cómo todos estos principios se van a ir siendo muy poderosos y van a ir transformando a los hermanos que estaban en Roma y que estaban escuchando. Habían prácticas que estaban en el momento asimiladas y aceptadas como si fuera totalmente normal en la época, como ya sabemos en la actualidad, como la esclavitud, que ahora la cuestionamos de forma muy fácil, o de ver a las mujeres o a los niños como seres inferiores que eran parte de la cultura grecorromana, o la homosexualidad que se practicaba de una forma totalmente natural en la época. Todas esas cosas eran aceptadas, pero sin duda fueron confrontadas por el cristianismo, y las doctrinas esenciales del cristianismo chocan sin duda con esa visión que había en la actualidad. Y Pablo había estado entonces escribiendo esta carta a Roma, y había comenzado saludando a los hermanos e identificándose quién era. Había estado agradeciendo a Dios por los hermanos y diciendo que Él estaba intercediendo por cada uno de ellos y pidiéndole al Señor que estén cada día creciendo en la gracia de Dios. También Él deseaba llegar donde los hermanos, porque recordemos que Él quería reconfortarse con los hermanos, ¿cierto? Quería tener esa unión espiritual, ese tiempo juntos como cristianos, y también sentía la obligación de predicar el Evangelio a toda persona. Luego vimos la semana pasada un poco respecto a cómo él decía que no se avergonzaba de este mensaje que él predicaba, que habían razones culturales muy importantes para avergonzarse. Sin embargo, él decía: yo no me avergüenzo porque sabía que este mensaje que yo predicaba era un mensaje poderoso, que podía traer a salvación a todo aquel que cree, al judío o al griego. Y termina sentenciando esa frase o esos versículos con que el justo debe vivir por la fe. Y ahora entramos a estos versículos donde Pablo empieza entonces a describir un poco cómo la humanidad en general niega la verdad o intenta negar
la verdad de Dios. Y eso lo que trae como consecuencia, también va a empezar a explicar el apóstol durante estos versículos que siguen, cuáles son las consecuencias que van enfrentando los seres humanos cuando van negando la verdad de Dios. Entonces, lo primero que podemos ver en los versículos 18 al 20 es lo siguiente: la ira de Dios y la negación de la verdad. Versículos 18 al 20 vemos entonces la ira de Dios y la negación de la verdad. Primero vemos entonces que Pablo parte hablando acerca de la ira de Dios. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, ¿ya? O NBI dice obstruyen la verdad. Pablo había empezado las frases anteriores con el porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el Evangelio, y ahora habla porque la ira de Dios, ya hablando siempre de la explicación de las cosas que él viene diciendo. Y aquí nos señala 4 cosas a través de este versículo muy interesante. Lo primero es que está el tema de la ira de Dios, ¿ya? La ira de Dios. Dios es un Dios santo, como sabemos. Y por ser un Dios santo, Él no puede soportar, permitir o tolerar el pecado. Por tanto, el pecado del hombre provoca, comillas, en Dios su ira. Él está airado contra el pecado. Él no puede tolerar el pecado de los hombres. Y eso lo podemos ver fácilmente, en verdad, en la Escritura, aunque ciertamente el cristianismo actual no enfatiza mucho eso, pero lo podemos ver con bastante facilidad en la Escritura de que Dios está airado contra el pecado y no puede tolerar el pecado. 2 ejemplos, uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento. Si quiere acompañarme, Éxodo capítulo 32, versículo 10. Y luego podemos ver en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Tenemos aquí 2 ejemplos sencillos de esta idea de la ira de Dios que recorre en verdad todas las Escrituras. Tenemos Éxodo capítulo 32, versículo 10, que dice: ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Hablando con Moisés, el pueblo había pecado. Dios dice: ¿saben qué? Voy a destruir este pueblo porque es un pueblo totalmente rebelde. Me tienen airados con todos sus pecados y voy a destruirlo. Bueno, sabemos que Moisés intercede para que no destruya al pueblo y finalmente Dios decide mantener al pueblo, ¿cierto?, perseverando, porque había sido el pueblo escogido de Dios. Y tenemos otro ejemplo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Está el apóstol escribiendo esta iglesia y termina con esta frase. Dice: y de esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay una ira contra los seres humanos, hay una ira que nosotros como seres humanos vamos a enfrentar si es que no creemos en Jesucristo, porque Jesucristo es quien nos cubre de esa ira, ¿cierto? Si nosotros creemos en Jesús, Jesús es quien paga por nosotros. Ahora, esta idea de la ira, de satisfacer a los dioses, es bastante interesante, porque si uno lee un poco de historia o lee algunos pueblos, cualquiera sea su cultura, ve que generalmente la gente siempre traía sacrificio o siempre traía cosas para mostrarle a sus dioses. O sea, había una conciencia de culpa que los perseguía constantemente y ellos necesitaban mostrar que iban a pagar con lo que ellos creían que tenían que pagar, ¿cierto? Hay sacrificio humano, a veces en ciertas culturas de aquí, de América, por ejemplo, que se practicó el sacrificio de niños, sacrificio de seres humanos, cualquiera sea, y querían mostrar que ellos querían pagar eso, que sentían que había algo que le debían a Dios y había una ira contra ellos y tenían que satisfacer a esos dioses que estaban molestos y enojados. Entonces hay una conciencia en los seres humanos de eso, de esa culpa, que también a veces los manifiesta a través de las buenas obras. Intento ser una buena persona para poder ser aceptado por este Dios, si es que existe un Dios que pueda satisfacer, que pueda calmar esta ira o esta culpa que yo siento. Entonces vemos aquí que hay una ira de Dios, una ira que se está manifestando frente a los hombres. ¿Contra qué está airado Dios? Nos dice aquí: contra la impiedad. Ya tenemos 2 palabras: contra la impiedad y la injusticia, ¿ya? Alguien piadoso o alguien pío, que como se define es alguien devoto o alguien inclinado a la piedad, ¿ya? Y alguien impío es alguien que no es devoto y que no es inclinado a la piedad, ¿cierto? Y se refiere entonces a alguien que está viviendo contra Dios, alguien que vive totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Pablo, por ejemplo, le escribe a Timoteo en el capítulo 6, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 11, les dice
que él tiene que ser un hombre de Dios y huir de estas cosas que había nombrado, pecados que había nombrado anteriormente, y le dice que debe seguir ciertas cosas. Debe seguir la justicia, debe seguir la fe y debe seguir la piedad. Porque como cristianos estamos llamados a vivir de forma piadosa. Pero los hombres, lo que hace, dice la Escritura, es que ellos viven de forma impía, ¿ya? De forma contraria a la voluntad de Dios. Por tanto, lo que Pablo está diciendo es que los seres humanos practican la impiedad ignorando a Dios. Ellos no les importa considerar a Dios dentro de su vida y quebrantan sus mandamientos cada día y viven contra Dios cada día, y por tanto Dios está airado contra eso. Dios está en contra de ellos contra eso. Pero también nos dice que ellos viven en injusticia. No solo están contra Dios, sino que además practican cosas contra los hombres, contra el mismo prójimo, contra los mismos seres humanos. Ellos hacen cosas que son pecado, ¿ya? Hay muchos ejemplos, pero uno en Zacarías capítulo 7, en el versículo 8 y 10, un profeta menor, difícil de encontrar quizás. Zacarías capítulo 7, versículo 8 al 10 dice, por ejemplo: entonces vino la palabra del Señor a Zacarías. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero, juzguen y misericordia, compasión, y practiquen cada uno con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni tramen el mal en sus corazones unos contra otros. O sea, le está diciendo, ustedes tienen que practicar la justicia, tienen que hacer el bien, tienen que vivir conforme a la palabra del Señor, y si viven así, entonces están viviendo conforme a lo que Dios espera de ustedes, dirigiéndose al pueblo. Pero ¿qué pasa? Obviamente las personas que no consideran a Dios pueden ciertamente practicar cierta justicia, pero no les importa, o no hay un deber moral o un mandato directo que ellos consideren dentro de su corazón o de sus mentes que los impulse a hacer eso. Así que pueden vivir como ellos determinen, de lo que sea lo bueno, de lo que sea lo malo, y por tanto practican la injusticia contra los hombres. Y contra eso Dios nos dice que está airado también. Por vivir de forma impía y por vivir de forma injusta, Dios está airado contra los hombres. ¿Y qué es lo que intentan hacer los hombres? Dice que intentan restringir o obstruir la verdad, ¿ya? Algunos comentaristas señalan aquí que la idea de obstruir la verdad o de restringir la verdad tiene que ver con la idea de oscurecer la verdad, o la idea de ahogar la verdad, intentar sumergir la verdad, ocultarla, aplastarla, con tal de no vivir conforme a la palabra de Dios. Los hombres entonces lo que hacen es vivir en impiedad, practicar la injusticia, y tratan de restringir, obstruir, ahogar o oscurecer la verdad con todas sus prácticas pecaminosas. Ese es el deseo del corazón de los hombres. Y luego Pablo nos muestra las razones por las cuales Dios también está airado contra los seres humanos, que nos muestra en el versículo 19 y 20. Nos dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Qué vemos aquí en este versículo? Tres cosas. Dice, primero, que el hombre conoce a Dios por medio de su conciencia y lo niega. El hombre fue creado a imagen y semejanza, hermanos. ¿Qué significa eso? Significa que el hombre tiene ciertas virtudes en sí mismo que no se pueden perder con el pecado. Se ven afectadas con el pecado, pero no se pierden. Por ejemplo, alguno de ustedes me imagino que ha conocido a una persona respetuosa, ha conocido a una persona que ama a su esposa o a su esposo y no es cristiano, y uno dice, ¿cierto? Generalmente la gente como chiste dice, solo le falta ser cristiano, ¿cierto? Vemos y conocemos gente así, personas así, decimos, ¿cómo puede ser tan bueno? ¿Cómo puede ser tan respetuoso? Bueno, la verdad es porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Todos los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y todos ellos, por tanto, tienen una conciencia de lo bueno y lo malo que es intuitiva. Ellos saben intuitivamente de que hay cosas buenas y de que hay cosas malas. Y pueden pensar y razonar y decir, sí, esta cosa es buena y esta cosa es mala. Pero lo que ellos hacen, como no quieren obedecer a Dios ni vivir conforme a la palabra de Dios, es tratar de ahogar o negar eso en su propio corazón. En su propio interior hay una negación de esa conciencia, y por eso Pablo aquí nos dice que lo que existe acerca de Dios es evidente, pues Dios se lo hizo evidente dentro de ellos.
dentro de su propio corazón, ellos saben que Dios existe y saben que Dios exige ciertos mandatos en su palabra. Luego nos dice que el hombre también puede conocer acerca de Dios a través de la creación. A través de la creación el hombre puede razonar y pensar y decir: la creación revela el eterno poder y divinidad de Dios. El eterno poder y divinidad de Dios. La creación da un testimonio claro de su existencia, de su sabiduría, de su inteligencia y del poder de Dios a través de la creación. Esto nos recuerda sin duda al Salmo 19, ¿no? que existen hasta canciones de eso: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, yo veo la creación y digo: maravilloso e impresionante creación que tiene que haber sido creada por alguien. Y este alguien sabemos nosotros que es el Señor, es Dios Todopoderoso, que creó todas las maravillas de su creación, y es el libro, como decían los puritanos, el libro por el cual Dios nos habla para mostrarnos su belleza, su gloria y su poder. No su salvación, pero sí su gloria, su belleza y su poder, y podemos ver y decir: maravilloso Dios que creó todas estas cosas. Por tanto, debido a que el hombre sabe que Dios en su conciencia sabe que Dios existe, sabe que dice ciertas cosas sobre el bien y el mal, debido a que el hombre sabe o ve la creación y sabe de que existe Dios a través de estas obras maravillosas de la creación, nos dice el versículo que ellos no tienen excusa. Ellos no tienen excusa. Entonces, en el juicio final, ellos serán juzgados por estas evidencias, por decirlo así, ¿cierto? Su conciencia, la creación, va a dar testimonio contra ellos, debido a que decidieron negar a Dios y por tanto no vivir conforme a la voluntad de Dios. Ninguno de ellos va a tener excusa. O sea, la evidencia es suficiente para decirnos que Dios existe, para decirnos que el Señor ha creado todas las cosas. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice, por ejemplo: así que está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los hombres van a vivir en este mundo y en este mundo tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio, tienen la oportunidad de entender el Evangelio y son llamados al arrepentimiento, pero ellos por supuesto también pueden rechazarlo a partir de sus pecados, a estar esclavizados en sus pecados y vivir conforme a lo que ellos crean que es correcto, pero delante del Señor, cuando venga el Señor y los juzgue a cada uno de ellos, no van a tener excusa, porque la evidencia que Dios ha provisto es suficiente para concluir que Dios existe. Bien, hermanos, esto nos dice cosas muy interesantes para nosotros, como para los hermanos de Roma. Escuchaban y decían: qué interesante el argumento del apóstol Pablo, y este ha sido un argumento incluso que se ha usado a través de la historia de la iglesia para mostrarnos que el Señor sí existe y da testimonio de la creación. En primer lugar, sin duda le habla a los que no son creyentes, aunque este argumento que usa Pablo no era un argumento de él solamente. Uno puede encontrar este mismo argumento en los mismos filósofos de la época o escritores de la época que usaban esto. Ya aquellos que han leído un poco de literatura antigua pueden ver el mismo argumento de la creación o de lo natural. A partir de lo natural se concluye y se dice: bueno, Dios existe. Dios ha dejado evidencia sobre su creación, hay huellas de Dios en la creación y uno puede concluir que Dios existe. Entonces lo que Pablo le está diciendo es que ustedes saben lo que es el bien y el mal, ustedes saben acerca de la existencia de Dios, pero prefieren poner como excusas cosas para decir que en verdad no existe Dios. Y pueden haber múltiples excusas para eso. Podemos decir que yo creo que existe algo, pero no puedo conocer a ese Dios. Puedo saber que existe algo ahí, pero puedo decir: sí, algo existe, estoy de acuerdo, pero nada más que eso. Y con eso obviamente no estoy rindiéndome a la voluntad del Señor. Puedo decir también: yo creo que existe una moralidad, yo sé que esa moralidad existe, pero es relativa a cada cultura. Puedo decir que no necesariamente esa moralidad de lo bueno y lo malo es la fuente de Dios, ¿cierto? Y imagino que alguno de ustedes ha tenido una conversación con alguien que cree así. Yo en ocasiones he tenido bastantes conversaciones con personas que creen así. Creen que existe, creen que es necesario, incluso creen que es necesario conservar algunos valores culturales, pero aún así no es Dios. ¿Ya? Por ejemplo, hay un filósofo conocido, Roger Scruton, no sé si lo ubican, pero él argumentaba de que se deben mantener los valores, se debe mantener la familia, se deben conservar ciertas cosas, pero no necesariamente tiene que ser cristiano o tiene que ser Dios. Y él mantenía eso. O se pueden argumentar, ¿cierto?, que los derechos humanos son importantes, debate muy conocido en la actualidad,
tienen cierta importancia, pero no se deben fundamentar necesariamente en Dios. Y vemos que la Escritura nos dice que sí, porque Dios nos creó a toda imagen y semejanza y por tanto debemos rendir cuenta a Él. Otros pueden decir, sí, si importa la justicia, es importante que haya justicia, pero no necesariamente tenemos que fundamentarla en Dios. Bueno, cuando lleguemos delante de Dios, Dios va a decir, sí, yo era el creador de todas las cosas, yo sí dejé testimonio para ustedes para que se arrepintieran y vieran y confesaran que yo soy el Dios Todopoderoso, que yo soy el Dios a quien les llamo a que se arrepientan y vengan ante mí. Pero decidieron poner excusa y decidieron, por tanto, no creer. Y el problema fundamental del ser humano, a través de la Escritura, vemos que es el corazón. No es necesariamente la evidencia, sino que la inclinación que hay hacia la evidencia que exista. El corazón rebelde y humano no quiere rendirse ante la voluntad de Dios porque ama el pecado, y esa es la verdad. Ama el pecado y disfruta su pecado constantemente. Pero también esta es una advertencia, hermanos, no solo para los que no son creyentes, sino también para nosotros. Los cristianos no conocemos a Dios solamente por la intuición moral, no conocemos a Dios solamente por la creación, sino que podemos reforzar nuestra creencia en Dios a partir de eso, sino que conocemos a Dios a través de la Escritura. La Escritura nos dice quién es Dios. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dice que Dios nos manda estas cosas de la palabra de Dios. Tenemos la Escritura y tenemos el Espíritu Santo trayéndonos a convicción y al arrepentimiento constante para vivir conforme a su verdad. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros decimos creer en Dios, pero con nuestra vida decidimos vivir de forma contraria o pecar deliberadamente, lo que estamos haciendo es exactamente lo que dice aquí. Estamos negando la verdad, estamos oscureciendo la verdad, estamos obstruyendo la verdad debido a nuestros pecados. ¿Cuánto de ese pecado deliberado hubo en esta semana, por ejemplo, hermanos? ¿Cuánto de ese pecado deliberado hubo esta semana? Hablar mal contra un hermano es pecado deliberado. Tener un pensamiento lujurioso y dejarlo en tu mente y alimentarlo es pecado deliberado. No predicar la palabra de Dios cuando pude haberla predicado es un pecado deliberado. Cuando tuve preferencia por otras cosas antes de buscar a Dios en su palabra y en oración, es entonces tener un pecado deliberado. Y todas esas cosas es negar a Dios. Negar a través de nuestros actos y a través de la práctica de nuestros actos, negar la palabra de Dios y no obedecer a lo que Dios nos dice. Por tanto, hermanos, esta enseñanza del apóstol Pablo sin duda es una enseñanza importante, ya sea para usarlo cuando predicamos el Evangelio a otras personas, pero también para confrontarnos a nosotros mismos y ver cómo nosotros también negamos la palabra del Señor, cómo también nosotros negamos esa verdad con nuestra propia vida pecaminosa. Luego el apóstol avanza en los siguientes versículos, el versículo 21 al 23 del capítulo 1 de Romanos. Luego que Pablo describe que los hombres conocen a Dios por medio de la conciencia y la creación, ahora los versículos 21 y 22 nos muestra la necedad del hombre y la idolatría del hombre. ¿Ya? Aquí tenemos entonces versos 21 al 23, la necedad del hombre y la idolatría del hombre. Leamos lo que nos dice. Dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Ya? Vamos a leer hasta ahí ahora. Y podemos ver en este versículo, ¿cierto?, algunas cosas. Primero, que los hombres no honran a Dios ni le dan gracias. Cuando Dios creó al mundo, lo hizo todo bueno en gran manera. El pecado entró y todo eso bueno en gran manera se distorsionó y quedó todo totalmente infectado o afectado por el pecado. Sin embargo, eso no significa que Dios no sea bueno con la humanidad. No significa que Dios no sustente a la humanidad, no significa que Dios no muestre su misericordia hacia la humanidad. Dios sigue mostrando su amor y su misericordia hacia la humanidad. Jesús, hablando en el Sermón del Monte que nombraba nuestro hermano Juan, en el capítulo 5, versículo 45, dice, cuando le está diciendo a los discípulos, pero ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, que Él
hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios sigue siendo bondadoso con toda la humanidad. Hay una bondad general de Dios que Él entrega y da a toda la humanidad. Aunque no crean en Él, la gente puede trabajar, puede sustentar, puede ahorrar, puede comprarse cosas, puede tener alimento. En general, ¿cierto? En gran parte del mundo, porque hay lugares donde es más difícil, dependiendo de la circunstancia política o lo que sea. Pero en general el ser humano puede tener sustento y puede tener alimento. Y todo eso proviene de Dios. Todo eso proviene de la mano misericordiosa de Dios. Sin embargo, el hombre no agradece eso. El hombre razona, en su razonamiento dice, bueno, esto es fruto de mi esfuerzo. Esto es fruto de mi inteligencia. Esto es fruto de mi creación. Esto lo hice yo. Y yo soy el soberano y poderoso. Mi Dios es el Dios dinero, mi Dios es el Dios éxito, lo que sea. Simplemente el hombre dice, yo soy el que hace todas estas cosas. Y por tanto no honra a Dios, ni le agradece a Dios por esto. No importa a Dios, no está Dios en su radar para agradecer, sino que simplemente mostrar y jactarse de eso por sí mismo. En cambio, los cristianos, lo que intentamos hacer, porque igual pecamos, es agradecer a Dios. Es decir, ¿saben qué? Este trabajo que yo tengo, yo creo que todos cuando conversamos decimos eso, ¿cierto? El trabajo que yo tengo, el sustento que yo tengo, las cosas que yo tengo son fruto de la gracia de Dios. Son la bondad de Dios derramándose sobre mi vida. Algo que no merezco, o las cosas que no merezco, es simplemente su misericordia y su bondad. Nada de lo que nosotros tenemos es por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios, o aplicar los principios de Dios a nuestra vida. Como ser trabajador, ahorrar, ser cuidadoso en las cosas que compramos. Todas esas cosas son principios que aplicamos de la Escritura misma. Y todo eso, por supuesto, trae como fruto la bendición de Dios a nuestras vidas. Y lo que hacen los hombres, además de no honrar y agradecer a Dios, nos dice aquí, es que se envanecen en sus razonamientos y su corazón es oscurecido. Para los cristianos, si no sabían, la razón o lo racional no hay ningún problema con la fe. No tenemos problemas con eso. Incluso Dios nos dice que tenemos que amar a Dios con todo, incluyendo ¿qué? Nuestras mentes. Nuestras mentes deben ejercitarse, deben estudiar la Escritura y pueden estudiar otras cosas para ver cómo la Escritura confirma esas cosas o confrontan esas cosas. Y no tenemos problemas con eso. La mente, la fe y la razón no son algo contradictorio como generalmente se nos hace creer, sino que nosotros lo que criticamos es la razón autónoma, la razón que cree que no necesita de nada más sino de la razón misma. La razón que solo dice, yo puedo explicar todas las cosas a través de la razón, de lo que se conoce técnicamente como el racionalismo. O sea, un movimiento que explica todas las cosas solamente, o piensa que puede explicar todas las cosas, porque eso no están de acuerdo ni siquiera gente no creyente, pero dice que puede explicar todas las cosas a través solamente de la razón. Y por eso Pablo aquí nos dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecidos, ¿ya? O sus razonamientos fueron inútiles, también nos dice otra versión en NBI acerca de este entendimiento. Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 18, acerca de cuál es la actitud de nuestro entendimiento sin Dios. Efesios 4, 18 nos dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Hay un entendimiento entenebrecido, oscurecido y cautivado por el pecado, y por tanto razonan, pero sin llegar a ningún lugar más que a sí mismos, porque están enceguecidos, endurecidos por causa del pecado. ¿Y qué pasa? En tercer lugar, que nos dice aquí que se creen sabios, pero en verdad son necios. Se creen sabios, pero en verdad son necios. Cuando Pablo escribió estas palabras, sin duda había muchos sabios según el mundo, muchos filósofos, mucha gente que hablaba bien, bonito, pero no eran personas que verdaderamente se hubieran arrepentido y hubieran creído en el poder del Evangelio. Por eso cuando escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, por ejemplo en el capítulo 3, versículo 18 al 19, el apóstol Pablo les dice que nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. O sea, está diciendo, si usted cree que por tener muchos títulos, por ser muy capaz, por tener muchos doctorados, por ser muy capaz en un oficio,
por tener cierta habilidad, por tener ciertas discusiones de algunas cosas. Si usted cree que eso es ser sabio en verdad y no conoce a Dios, en verdad no es nada. No sirve para nada sin Dios, todas esas cosas, porque no tienen su fundamento en Cristo y en la palabra del Señor. Entonces los hombres se creen más intelectuales o sofisticados en su razonamiento, independiente de Dios, simplemente evidencian lo necio que son al no considerar a Dios en sus razonamientos. Y Pablo entonces nos finaliza aquí con el versículo 23, que nos muestra hacia dónde nos lleva toda esta actitud, hacia dónde nos lleva toda esta forma de actuar y toda esta forma de pensar. Nos dice en el versículo 23 que y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O NBI nos dice y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Qué es lo que ellos hacen entonces? Primero ellos cambian la gloria de Dios. Y esta es la primera vez que Pablo usa aquí la palabra cambian, porque a través de estos versículos más adelante, en el versículo 25, en el versículo 26, Pablo va a usar esta misma idea de que los hombres cambiaron, los hombres cambian las cosas, las dan vuelta. Y el Evangelio siempre tiene que ver contra lo que los hombres generalmente piensan, ¿cierto? Entonces ellos cambian, dice aquí, la gloria del Señor. Los hombres básicamente están ciegos y esclavizados por el pecado y por tanto no pueden entender la revelación de Dios. Tenemos a los judíos, ¿cierto? Los judíos que ellos creían entender la revelación de Dios, tenían la escritura, tenían las profecías acerca del Mesías, pero ¿qué pasó? Cambiaron y dijeron, no, este no puede ser el Mesías, este no puede ser el Jesús que nosotros esperamos. O tenemos a los griegos que tenían toda su sabiduría, todo su intelecto, y sin embargo cuando Jesús vino y cuando Pablo les habló, ellos dijeron, no, esto no puede ser la verdad. Y prefirieron seguir, ¿cierto?, en sus filosofías. De la misma manera, en la actualidad, los hombres pueden adorar cualquier cosa menos a Dios. Ellos pueden adorar o ser capaces de adorar cualquier cosa menos a Dios. Porque ellos cambiaron la gloria de Dios. No les importa la gloria del Señor. Y en segundo lugar, ellos crean imágenes falsas de Dios. Pablo nos dice que cambian la gloria de Dios incorruptible, o sea, Dios es sin corrupción, es totalmente puro, totalmente santo, pero ellos crean adoración a cosas que son falsas. Por eso Dios le dijo a Moisés, ¿cierto? Y le dio este mandato, parte de los 10 mandamientos, ahí en el capítulo 20 del libro de Éxodo. En el versículo 3 y versículo 4 le dijo lo siguiente, un mandamiento: no tendrán dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni de semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de ellas. Nada. Sin embargo, si uno está en el libro de Éxodo y avanza hasta el capítulo 32, ¿qué se encuentra? El becerro de oro. Les dijo esto al pueblo, ¿y qué pasó después? Crearon el becerro de oro y estaban adorando a una imagen, el pueblo de Dios ahí totalmente desviado. Y los comentaristas creen que Pablo aquí está usando un poco la misma historia, o está en su mente la misma historia, y está pensando en un salmo que nos alude a eso, que es el Salmo 106, versículos 20 al 21, que dice lo siguiente, ahí el Salmo 106, versos 20 al 21, hicieron un becerro en Horeb y adoraron a una imagen fundida, cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Vean lo absurdo que dice. Ustedes cambiaron a Dios santo, incorruptible y puro por un animal que come hierba. Y dijeron, ese es nuestro Dios, a ese Dios le vamos a servir. A ese Dios vamos a honrar, a ese Dios vamos a glorificar. Y por tanto Pablo nos dice que hay personas así. En la época en que escribían los romanos adoraban a sus dioses y tenían muchos dioses, y los cristianos fueron vistos como ateos porque no tenían una imagen a la cual adorar. Su templo no era un lugar físico, su templo era toda la creación donde nos juntáramos, adoramos a Dios, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y por tanto ellos estaban sorprendidos que los cristianos simplemente adoraran a este Dios invisible, sin ningún templo, sin ningún lugar. Y Pablo revela aquí entonces que en el corazón de los hombres hay un corazón idólatra, que necesita adorar algo, que crea a un Dios conforme a su imagen y semejanza, y que simplemente adora a las cosas que no son Dios por rechazar al Dios verdadero. ¿A qué nos lleva esto, hermano? Nos lleva, en primer lugar, a pensar lo siguiente, que el razonamiento
humano y el corazón de los hombres está distorsionado por el pecado. Recuerdo haber visto un meme, una imagen que sale en internet, ¿cierto? Que seguramente todos hemos visto alguna vez y que dice quizá algo gracioso. Era un meme que salía y decía a una persona afirmando: yo no creo en la Biblia porque la Biblia dice puras cosas fantásticas. Y no creo tampoco porque en verdad la Biblia tiene un aura y una energía muy negativa que tú transmites. Bueno, pueden pensar quizás en el chiste solo, darse cuenta de que la persona decía no creer en la Biblia, pero sin embargo podía creer en cualquier otra cosa que no fuera la Escritura. Y en la actualidad tenemos gente que habla de la espiritualidad, que habla de tener una espiritualidad individual, de buscar su yo o cosas por el estilo, sin considerar a la Biblia. Y es porque el ser humano necesita adorar algo, necesita creer en algo. Es parte de la naturaleza humana aferrarse a ciertas creencias y confiar en algo. Por supuesto, esto puede ser también muy sofisticado, como la teoría de la evolución, y pensar que simplemente todo se creó a partir de un largo proceso de millones y millones de años, ¿cierto? También se puede transmitir de esa manera y pensar que simplemente todo esto apareció así azarosamente y se creó, como creer que si voy por el desierto y encuentro un auto perfecto, digo, bueno, esto se creó a través de millones y millones de años en un proceso. O puede también manifestarse, por ejemplo, en la famosa perspectiva de género o ideología de género, como algunos le llaman, diciendo que simplemente el hombre no tiene una naturaleza humana innata dada por alguien, de hombre y mujer, sino que simplemente esto se debe construir. Se construye a través de una cultura, se construye a través de una sociedad y cada uno puede determinar qué ser. Eso es simplemente involucrarse o meterse en razonamientos humanos sin considerar a Dios. Porque esto lo lleva a consecuencias absurdas, lo lleva a consecuencias ilógicas. No tiene ningún sentido pensar de esa manera. Por supuesto, para la gente que no cree en Dios tiene sentido, pero me refiero para nosotros como cristianos, no tiene ningún sentido porque entendemos que Dios es quien ha dado en su palabra la revelación de todas las cosas. Dios ha revelado en su palabra cómo es la creación, cómo nosotros debemos vivir, cómo debemos vivir conforme a la palabra del Señor. Y por eso esto pasa, el razonamiento humano y el corazón humano está totalmente oscurecido y no va a tener luz hasta que venga ante el Señor y se arrepienta de su pecado. Y en segundo lugar, el hombre, nos dice aquí Pablo, necesita adorar a algo. Y esto es, sin duda, idolatría. Las personas de la actualidad, ¿cierto?, miran el pasado y se ríen y dicen, miren cómo eran los pobres pueblos que adoraban a cualquier cosa. Pobre gente ignorante, hasta que la ilustración nos trajo la luz. La diosa razón gobernó todas las cosas ahora y ahora somos más racionales. Y uno piensa en el mundo, ¿cierto? Y piensa en la historia y dice, ¿qué tan racionales seremos? Pensando en 2 guerras mundiales, en gente que se mata, en guerras que aún existen, no solo religiosas, sino de otro índole. Y nos vemos en verdad confrontados que la gente sigue buscando una explicación o una razón para vivir. El éxito, el dinero, el poder, el sexo y cosas por el estilo intentan justificar la existencia humana sin darse cuenta que ninguna de esas cosas le van a dar satisfacción. Todos hemos escuchado quizás alguna vez también una historia de personas que han tenido dinero y al final de su vida han dicho, ¿saben qué? Estoy vacío. ¿Saben que todo lo que tuve, todo mi éxito no valió absolutamente nada? Todo el sexo que tuve en mi vida no valió absolutamente nada. Todo el dinero que gané a través de mi vida no vale absolutamente nada. Todo lo que invertí en mi carrera, todo lo que invertí en el éxito que ahora tengo, no vale nada. Me siento completamente vacío. Y la razón de ese vacío es porque al no reconocer al Dios verdadero, su vida va a seguir en ese vacío, eternamente, porque es solamente Jesucristo, es solamente el Señor, creador de todo, que sabe que nosotros estamos perdidos, que sabe que nosotros estamos totalmente alejados de su verdad, de su palabra, y que necesitamos volver a Él para encontrar sentido. Necesitamos volver a Él para encontrar razón de todo. Necesitamos volver a Él y reconocer que somos pecadores, que sin Cristo, que sin el Evangelio, estamos completamente alejados de Él. Amén. Necesitamos su verdad y necesitamos que nosotros como cristianos anunciemos esa verdad al mundo, anunciemos a otras personas que necesitan de Cristo y que vengan a su salvación, y que cuando suframos y pasemos pruebas, mostremos al mundo que aún en ese dolor y enfrentamiento y dificultad, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado,
para que las personas conozcan de su gracia y su verdad. Que el Señor, hermanos, nos anime, nos ayude a conocer más a Dios y deleitarnos en su palabra cada día. Oremos.